balance ya más de control, que es el balance ahorro-inversión, donde tenemos el total de ahorros que han sido calculados en los balances anteriores, el balance del gobierno, el balance del sector, el ahorro del gobierno, el ahorro del sector privado, más el ahorro externo, es el ahorro total, y la inversión es igual a la inversión del gobierno más la inversión privada, y tenemos este balance que se da por acá. Balance significa que no es necesario incluir esta ecuación como parte del modelo, pero sí está implícita en todas las otras ecuaciones que hemos definido. O sea, en realidad este modelo, tal como lo hemos planteado acá, tiene 25 ecuaciones, ¿no?, que deberían resolver 25 variables independientes o endógenas. Y estas son las variables endógenas, que también son 25, que se resuelven con las ecuaciones del modelo, ¿no? El PIB potencial, el PIB nominal, la inflación de no transables, como decía aquel colega, consumo, la inversión, importaciones, la absorción, digamos, el consumo interno de bienes producidos internamente, y así sucesivamente todas las ecuaciones que hemos visto. Las variables exógenas son las variables con las cuales podemos simular los shocks, ¿no? O sea, son variables exógenas que pueden cambiar exógenamente, como las exportaciones, aunque sí podemos poner funciones de exportación en algunos casos, si podemos estimarlas econométricamente, ver de qué dependen las exportaciones por sectores, podemos proyectarles en base a esas ecuaciones. En el caso de Guatemala todavía la estamos proyectando exógenamente, pero eso no quiere decir que a futuro, si podemos estimar funciones de exportaciones por sectores, estas ecuaciones o estas variables las proyectaríamos en base a esas ecuaciones. Están los precios de importaciones, por ejemplo, el precio del petróleo está acá, ¿no? Y a partir de esto podemos precios internacionales de las importaciones. Están en los precios de las exportaciones, lo cual afecta a los ingresos por exportaciones, y el financiamiento externo tanto al gobierno como al sector privado. Están las variables de política, como en este caso el gasto del gobierno, la inversión del gobierno, las tasas de impuestos o el tipo de cambio, aunque si estamos en un esquema de inflation targeting, el tipo de cambio se determinaría endógenamente. Están las variables predeterminadas, como la tasa de inversión del año anterior, la inflación del año anterior, el nivel de precios del año anterior, y estos parámetros que los utilizamos en algunas ecuaciones. Ahora, el modelo no incluye un solo cierre, ¿no? Hay diferentes cierres que están incorporados al modelo, porque al final el equilibrio macroeconómico, el modelo se supone que está en una situación de equilibrio antes de que introduzcamos un shock o una intervención de política, pero si cambiamos una variable exógena, alteramos el equilibrio. Entonces en el modelo existen diferentes mecanismos de ajuste, ¿no?, que van a garantizar nuevamente que el modelo vuelva a una situación de equilibrio, o la economía en este caso, existen diferentes mecanismos de ajuste, como ustedes saben. Aquí vamos a ver algunos, o sea, los que fueron identificados por estos dos autores, de Batripont y Michel, en 1987, identifican todos estos mecanismos potenciales que hacen que la economía se ajuste cuando es alterada o afectada por un determinado shock externo, ¿no? Está el caso keynesiano, el johanseniano, caldoriano, el clásico, el externo. Pero en el modelo que construimos para Guatemala se incluyen todos estos mecanismos. O sea, el ajuste no viene a través de un solo mecanismo, pero voy a explicarles brevemente en qué consiste cada uno de estos mecanismos, partiendo de la identidad ahorro-inversión, que resume lo que es el equilibrio macroeconómico, ¿no? Reagrupamos, separamos en balances separados. El balance del gobierno más el balance del sector privado es igual a menos el balance externo. El caso keynesiano, por ejemplo, si nosotros como intervención de política aumentamos la inversión del gobierno, ¿qué variables se ajustan? Porque si aumentamos la inversión del gobierno, esto ya dejaría de ser un balance, dejaría de ser una identidad. Entonces tiene que haber alguna otra variable que se ajuste para que nuevamente ex post tengamos el equilibrio ahorro-inversión. Entonces supongamos que aumenta la inversión del gobierno, el ajuste keynesiano, es lo que dice Keynes.
vendría a través de un aumento del ahorro privado y del ahorro del gobierno. ¿Por qué? Porque se supone que la economía no está operando en plena capacidad instalada, entonces hay capacidad ociosa, entonces ese aumento en la inversión del gobierno va a hacer que aumente la producción, aumente el producto, aumente los ingresos y se pueda generar ahorro adicional que va a financiar esa inversión, digamos. O sea, el ajuste se da a través de mayor producción, por el lado del producto, ¿no? Eso es lo que dice Keynes, y en el modelo sí se incluye ese mecanismo. Ajuste johanseniano, que era un poco lo que estaba, cómo funcionaba el modelo de Costa Rica, el anterior, ¿no? Que se ajustaba a través de un ajuste, cae el consumo, si aumentamos la inversión del gobierno, cae el consumo del gobierno o el consumo privado, que se ajustan endógenamente para igualar el ahorro total a la inversión que es exógena, ¿no? En este caso aumentamos la inversión y necesitamos mayor ahorro para financiar este mayor nivel de inversión, y eso viene a través de un ajuste del consumo del gobierno que hace que aumente el consumo o el ahorro del gobierno, o una caída del consumo privado que hace que aumente el ahorro privado. Está el ajuste caldoriano. En este caso aumenta el ahorro privado vía redistribución de ingresos desde los sectores con menor propensión a ahorrar hacia sectores con mayor propensión a ahorrar. Es el ahorro forzoso. Este mecanismo básicamente no está incluido en el modelo, pero bueno, les voy a contar en qué consiste. O sea, si aumentamos la inversión del gobierno, la economía está funcionando en plena capacidad instalada, entonces suben los precios, eso hace caer el salario real y hay una redistribución de ingresos desde los asalariados hacia los dueños de los medios de producción, digamos, los capitalistas, podríamos decir. Y entonces este último sector, los más adinerados, los capitalistas, tienen una mayor propensión a ahorrar de su ingreso. Entonces esta redistribución de ingresos hace que el ahorro agregado de la economía aumente y con eso se financia el mayor nivel de inversión. Bueno, está el ajuste clásico, que es el crowding out, que una inversión del gobierno va a hacer caer la inversión privada a través del mecanismo que veíamos anteriormente, de que el desplazamiento se da a través del sistema financiero, porque el gobierno va a demandar mayor financiamiento y entonces va a haber menos financiamiento disponible para el sector privado y por lo tanto va a caer la inversión privada. Y finalmente está el ajuste del enfoque monetario de la balanza de pagos, que se da a través del sector externo. O sea, si va a aumentar la inversión del gobierno, eso va a producir un mayor déficit externo y el ajuste va a venir a través del sector externo. Entonces, todos estos mecanismos están incorporados en el modelo. Después, yo les había hablado que este es un modelo multisectorial. Hasta ahora hemos visto que, si bien se han resuelto solamente, o todas las variables se han resuelto a nivel muy macro, pero por ejemplo en el caso de Guatemala necesitábamos ver cuáles eran los impactos sectoriales de un determinado equilibrio, ¿no? O sea, necesitamos un equilibrio macro, pero ¿qué pasa con el crecimiento sectorial? O sea, cómo este comportamiento macroeconómico afecta los crecimientos de las diferentes industrias, ¿no? Entonces, para eso incorporamos un modelo de insumo-producto. Esta es la estructura clásica de una matriz de insumo-producto, donde tenemos el equilibrio entre la oferta total y la demanda total. En la oferta total tenemos el valor bruto de la producción, las importaciones, o sea que en realidad es la producción más las importaciones, como veíamos anteriormente. Y esta es la oferta total, y acá está la demanda, que hay un consumo intermedio, y este es lo que es el consumo final, consumo del gobierno, más gasto, más inversión, más las exportaciones, ¿no? Pero este es un equilibrio. En realidad aquí tenemos los equilibrios entre oferta y demanda total, pero a nivel sectorial, ¿no? Porque tenemos el total de la producción y de las importaciones desagregadas por sector agrícola, extractivo, manufacturero, o sea, dependiendo de los sectores que sean relevantes para cada uno de los países. Entonces, a partir de esos equilibrios, escribimos esto en forma ya vectorial, este equilibrio entre oferta total y demanda total, que vendría a ser, en el fondo estamos haciendo esta identidad de estos dos vectores, ¿no? O sea, ya no es solamente una variable, sino ya es un vector de oferta total y un vector de demanda total. Entonces, tenemos estos vectores de oferta total igual a demanda total y los desagregamos según los componentes que vimos en la matriz.
se obtiene que la oferta total, ¿no?, que sería estos dos componentes, igual al consumo intermedio, que es una matriz en realidad, más la demanda final. Despejamos, resolvemos la ecuación matricial anterior para calcular la oferta total y vemos que acá tenemos la matriz inversa, la famosa matriz de Leontief, donde tenemos los cambios en la demanda final y qué efectos tienen sobre la oferta total, ¿no? Donde la matriz A es la matriz de coeficientes técnicos, ¿no?, que son calculadas de esta forma. Bien, ¿para qué se hace todo esto? Resulta que nosotros, como tenemos a partir del modelo macro calculadas los niveles de la demanda agregada, ¿no?, tanto en consumo como gasto, como inversión, como exportaciones, para cada uno de estos componentes la matriz nos da una estructura sectorial, tanto para el consumo del gobierno, del sector privado, de la inversión. Por ejemplo, la inversión básicamente va a la industria, son las maquinarias y equipos, y a la construcción, ¿no? Esos son los dos componentes grandes de la inversión. Entonces, si aumenta la inversión, los efectos de ese aumento de la inversión principalmente van a afectar el crecimiento de las importaciones, en este caso, y de la construcción, ¿no? En cambio, por ejemplo, el consumo privado es más diversificado, ¿no? Un aumento en el consumo privado va a afectar al sector agrícola, a la industria, posiblemente a la industria que produce alimentos procesados, al sector de transporte, en un 10% que es del consumo privado, y así sucesivamente. O sea, es diferente si a nivel macro, digamos, aumenta el consumo o el gasto del gobierno o la inversión, los efectos sectoriales van a ser diferentes. Entonces, en el fondo, este modelo de insumo-producto, en el modelo se utiliza para ver la composición en términos de industrias o sectores de los cambios que pudieran haber en la demanda agregada. Entonces, esa es la forma en la cual se utiliza, y por ese motivo se utiliza la matriz como una forma de desagregar el crecimiento macroeconómico a nivel de sectores. Bien, esto es básicamente lo que les quería decir en términos de lo que es el modelo, de lo que ha sido el proceso de construcción del modelo, la forma, los elementos teóricos que se han utilizado para la construcción del modelo. En este momento el modelo sí ya está funcionando, posteriormente les voy a mostrar cómo funciona el modelo, pero los siguientes pasos, los próximos pasos en los que todavía estamos trabajando es, en primer lugar, construir el manual. Sí se tiene una versión del manual, pero tenemos que consensuarla con la DAM. Estamos en ese proceso, pero sí hay una versión completa. Y a partir de eso vamos a trabajar en la elaboración de los escenarios macroeconómicos. El modelo está funcionando, incluso hemos hecho ya un escenario base, pero sí queremos construir escenarios alternativos a partir de ese escenario base. Y finalmente, una vez que tengamos los diferentes escenarios, elaborar un documento de marco fiscal de mediano plazo.